Un saludo en Recordando la Palabra. Qué bueno poder transmitir la verdad de Dios a nuestros corazones. Cuando pensamos en los niños, son hermosos, son tiernos, son bellos, y normalmente en la palabra del Señor aparecen desde muchos ángulos. Inclusive Jesús utilizó el recurso de los niños para hacernos entender cosas que son muy importantes. Porque los niños viven un proceso natural. Todos nosotros pasamos por lo mismo. Así que recordando un poco el proceso que todos hemos vivido nos ayuda a entender algunos principios bíblicos. Uno de los aspectos que más desea Dios en nosotros es que maduremos. Y debemos de madurar entendiendo el proceso que tienen todos los niños. La palabra del Señor nos dice que Jesús en una ocasión puso a un niño delante de todos y dijo: si quieren estar conmigo, si quieren conocerme más, si quieren el reino de los cielos, tienen que ser como uno de estos niños. Hay otras alusiones a lo largo de la Biblia, desde el hebreo, desde el griego, muchas, pero podríamos simplemente hablar de algunas. Paidión, Nephiu, Nahar, que ya está hablando del joven en el hebreo, o Neotes, que es una persona un poco más adulta, los jóvenes. Pero también la palabra del Señor nos habla de desear la leche espiritual como niños recién nacidos, y lo más importante, que no sea adulterada, nos lo dice el apóstol Pedro. También nos habla que en un sentido espiritual debemos madurar. El autor de Hebreos nos recuerda que debiéramos de ser maduros, pero que a veces necesitamos alimentarnos como niños. ¿Por qué habla de los niños? Hay una figura muy interesante en el Salmo 131, donde el salmista se expone como un niño diciendo: estoy destetado de mi madre, pero ya no estoy llorando, estoy tranquilo, estoy calmado. Y hace una alusión de añorar a Dios, porque es el que nos calma, el que nos ayuda, y un sentido inclusive que para muchos sería extraño, de maternidad. El cuidado, yo creo que es entendido cuando vemos a un niño, porque él es vulnerable. Hay un estado de indefensión, pero la palabra del Señor nos hace entender que nunca son olvidados. Cuando recordamos el paso de la nación de Israel, de Egipto a Israel, un viaje que duraba poco tiempo, normalmente eran 90 días, o como era una gran multitud, tal vez tomaría unos 6 meses. Sin embargo, duraron 40 años. ¿Qué pasó? Este pueblo, cuando estaba en Egipto, no entendía lo que era la libertad. Vivían como esclavos. Estaban saliendo de un mundo de dependencia malsano, donde no podían tomar sus propias decisiones, a un mundo desconocido. Eso produce temor, y es más o menos lo que cualquiera de nosotros desde niños empezamos a sentir y a sufrir cuando vamos notando que la vida va pasando. Además, en todos estos 40 años ellos tenían que aprender a vivir. Pero hay una etapa en todos nosotros, algunos llamamos la adolescencia o aún desde niños, donde estamos aprendiendo a tomar nuestras propias decisiones. Queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Aún los niños muy pequeños quieren hacer lo que hacen los adultos. Están aprendiendo a tener algo que es importante en la vida, la determinación. Pero a veces se confunde la determinación con la terquedad. Eso mismo le pasaba al pueblo de Israel, y eso nos pasa a todos nosotros. Debemos de tener una determinación fuerte para vivir la vida, pero basado no en asuntos egoístas, personales y de una visión muy cerrada hacia nosotros mismos, sino ver un poco más como la palabra de Dios nos propone. Somos seres que afectamos a otros, tenemos una relación con Dios y tenemos una relación con el próximo, que es nuestro prójimo. En el pueblo de Israel era importante entender esto. Era una comunidad. Ellos salieron de Egipto y durante estos 40 años aprendieron muy bien a conocer a Dios, una relación con Dios, y aprendieron a convivir, a trabajar juntos, a entenderse, a amarse. Ustedes se imaginarán todas las dificultades que pudieron tener, como nos pasa a todos nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, cómo convivimos. Y si queremos entender este mundo de los niños para sacar provecho, lo podemos mirar en 2 aspectos básicos. Todos nosotros, de alguna manera, estamos influenciando a nuestros propios hijos o a alguna otra generación próxima con la cual tenemos contacto. Debemos pensar, ellos necesitan crecer y nosotros podemos ser tutores, sabios,
con la dirección del Espíritu Santo para ayudarles. Ese es un sentido. El otro sentido es que todos nosotros debemos de ser como niños. Y si quiero ser un buen educador de niños, yo tengo que ser como el niño de mi Padre Celestial. Si no tengo esa buena relación, no voy a poder ayudar a los niños que vienen. Dios es el Dios de los vulnerables, de los necesitados. Hay muchas figuras en la Biblia, inclusive dice la palabra de Dios en Corintios, Primera de Corintios, que Dios quiere avergonzar a los que son muy grandes y muy poderosos con los muy sencillos. Dios escogió a los estériles. Encontramos estas tres mujeres famosas, la esposa de Abraham, la esposa de Isaac, la esposa de Jacob, estériles. Dios escoge al humillado. Recordamos a esta preciosa mujer, pero que sufrió mucho, la relación entre Lea y Raquel. ¿Cómo una de ellas fue humillada por la otra? La misma Sara fue humillada cuando Agar había tenido al hijo. Pero también el Señor escoge al menor, y es muy curioso. Tal vez los mayores diríamos, entonces yo soy desafortunado. No, la figura del Señor aquí es que Dios escoge al vulnerable porque Él es el Dios que todo lo puede. Que la grandeza del hombre y la capacidad del hombre no es la que determina que le va a ir bien o le va a ir mal. No, no. Dios no desecha a nadie, ni al mayor ni al menor. Simplemente nos indica que debemos recurrir a Él en todos los momentos de la vida. Dios se acuerda de todos nosotros. No sé cuántos que están escuchando y están viendo recordar la palabra, están pasando por situaciones complejas y difíciles donde lo único que ven es su vulnerabilidad. Tal vez en nuestro pasado tuvimos muchas dificultades, no se nos trató muy bien, o sufrimos de orfandad, uno de nuestros padres no estuvo, o si estuvieron, era como si no existiéramos. Y todo eso nos hace sentir pequeños. Pero aquí vale la pena recordar que Dios es el Dios del vulnerable. Por eso la ilustración que nos tiene como niños. Y el salmista nos recuerda en el Salmo 24, versículos 3 al 6, ¿quién estará en la presencia de nuestro Dios? Tiene las manos limpias. El que quiere trascender y priorizar correctamente, que no piensa en cosas vanas, que siempre dice la verdad, que busca el rostro de Dios. Debemos ser exactamente como niños. Debemos conocer a Jesús. Debemos acercarnos a Él. Y por eso cuando Jesús le hablaba a la mujer samaritana, ¿quién es el que puede estar en el templo? ¿Pero cuál templo? Dice, estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. No hay nada más inocente, más tierno, más crédulo, más dispuesto, con apertura más grande que un sencillo y pequeño niño. Primera de Corintios 14, 20 nos recuerda que todos nosotros debemos con sumo interés procurar la madurez. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Qué interesante la figura que Dios utiliza. La sencillez de los niños nos puede ayudar a ubicarnos en nuestro espacio de vida, en nuestro caminar cada día y cada momento. Caminar hacia la madurez. Todos somos niños. Debemos ayudar a los que se están levantando. Pero hay unos peligros a evitar, ya sea como niños o ya sea cuando estamos procurando ayudarlos a ellos. Sean espirituales o sean físicos. Las codependencias. Si tú eres padre espiritual de alguien, nunca debes hacer las cosas por él. Cuando se gestan esas relaciones donde uno es el que domina y el otro decide porque la otra persona le da toda la información y siempre le está indicando cómo vivir la vida de manera directriz, es terriblemente nocivo para la madurez. La sobreprotección. A veces detrás de un amor que se cree es muy sano, hay una sobreprotección desmedida y la verdad termina siendo control y manipulación. Nunca debemos de controlar a nadie, ni permitir que nos controlen y nos manipulen. Debemos proteger, pero ayudarle a las personas a crecer. ¿Cómo estamos creciendo nosotros? No podemos estar dependiendo del ser humano, por eso necesitamos conocer mejor a nuestro Padre Dios. Otro asunto que es peligroso es el aislamiento. Como nunca antes,
El ser humano hoy y aún los cristianos se aíslan, tienen sus propios proyectos, sus propios planes, les cuesta vivir en comunidad. Hoy hay muchos cristianos que tienen sus propios criterios, que aunque se escudan detrás de la palabra de Dios, lo hacen para no convivir, caminar con otros, para no sujetarse a un espacio, a una iglesia local, a unos proyectos, a unos planes de orden que comunidad siempre la iglesia debe ofrecer. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Cuando nosotros aislamos nuestros hijos o nos aislamos, no aprendemos a convivir con los demás. No vamos a alcanzar la bendición de ser como Abraham, ser bendecidos para bendecir a otros. Porque a veces en ese procurar bendecirlos a ellos los estamos controlando. Y terminamos usurpando la presencia de Dios, usurpando al Espíritu Santo, usurpando la obra de Jesucristo. No somos salvadores de nadie. Por eso ese tipo de relación malsana no ayuda a los niños. Y si somos niños debemos de recurrir al Padre y buscar siempre que nos ayuden a crecer en madurez, pero sin ninguno de estos excesos. Efesios capítulo 4, un texto por excelencia que habla de la iglesia, la unidad, termina diciendo que nosotros debemos de crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Es tan importante esto. Y recurre a la palabra madurez. Pero también habla que hemos de caminar en unidad, unidos por las coyunturas, reconociendo la individualidad de cada uno, la capacidad de cada uno. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros, y todos necesitamos a nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre Dios, a la obra y el poder del Espíritu Santo para trabajar como comunidad, edificarnos en amor y poder hacer la obra del ministerio. Eres niño, soy niño, somos niños y tenemos un Padre que nos ama. Caminemos hacia la madurez. Dios les bendiga.